Muy buenas, mi nombre es María Escalona y quisiera empezar esta nota hablando sobre qué es un parásito. Este es un organismo que vive sobre otra especie o en su interior y está directamente relacionado con otro término que es el parasitismo, que es un tipo de simbiosis. Si bien la simbiosis, según el diccionario Metápolis de la Arquitectura, abro la cita, es un mecanismo por el cual dos organismos se unen para enriquecer mutuamente su desarrollo o simplemente su permanencia. Cierro la cita. De acá es importante destacar que existen dos organismos, es decir, dos participantes en este tipo de relación. El primero es el parásito y el segundo el huésped. Dependiendo del contexto en que se utilice este tipo de término, en la mayoría de los casos, en el parasitismo, el hospedador puede recibir algún tipo de daño o perjuicio por parte del parásito. Sin embargo, en la arquitectura no todo el tiempo requiere algún tipo de daño para el hospedador. Existe un término llamado la arquitectura parasitaria, que es aquella que permite la creación de estructuras que se alimentan de una infraestructura existente. Estas estructuras parasitarias son flexibles y pudieran ser contrastantes con el edificio. Puede ser en color, en material, en estilo, en función, en proporción, incluso en escala o en uso. Siempre depende del tipo de relación que se quiera lograr a partir de la adición de este parásito. El referente que yo quiero tomar como ejemplo es el paracaidista, Avenida Revolución 608 bis, sobre el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México. Este es una estructura que se adiciona al museo en un momento en donde este estaba en una decaída, en donde no había movimiento en ese museo o bueno, tenían ciertos inconvenientes. Entonces, Héctor Zamora, que es el autor de este parásito, cabe destacar que no es arquitecto, se propone a irrumpir la fachada de este museo, creando una estructura de gran magnitud con con una forma abultada, pareciera como a los paracaídas, que se sostiene de la fachada y se despliega en un gran cascarón. Dentro de este cascarón se encuentra un apartamento de 75 metros cuadrados que se desarrolla a través de un corredor que va creciendo y se va adicionando a la fachada de este museo. Entonces, esta forma abultada va creciendo poco a poco como un parásito sobre esta fachada. El mismo autor se refiere a su obra de la siguiente manera. Yo viví 3 meses en la obra, era mi apartamento. Yo entraba y salía de ahí, pues el museo no tenía ninguna jurisdicción sobre el espacio. La verdad es que más que ser un parásito, era una relación simbiótica, porque al final yo vivía del museo y el museo también se alimentaba de mí. La pieza era mi casa y gracias a ella la gente visitaba el museo. Se creaba todo tipo de relaciones, también era un tumor. En este caso, yo entiendo por simbiosis el hecho de que en su momento el museo no contaba con ningún tipo de movimiento, no contaba con ningún tipo de dinámica. Entonces, gracias a la intención de Héctor Zamora en, bueno, aprovechar esta fachada y utilizar la fachada como su hogar, el mismo museo, a pesar de que irrumpía con la estética del mismo, se aprovechaba de él, puesto que las personas, al no estar de acuerdo con la irrupción de Héctor Zamora, iban hacia el museo a observar y a ver qué es lo que sucedía. Bueno, se adhería a la fachada y tenía acceso a través de una escalera que iba desde la planta baja y que se adicionaba a una estructura o una escultura del mismo museo. Y que bueno, subía y tenía una entrada principal privada solamente para acceder al Alcázcar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestro podcast 2.8. Hoy hablaremos conceptualización
referente y lugar del semestre 2021-1. Para ustedes les habla María Fernanda. Y mi persona, Ornella Riera. Bienvenida, Mafer. Un placer tenerte acá. Tengo entendido que el ejercicio se llama máquinas urbanas, parásitos arquitectónicos. Y bueno, quería quedarme acá en parásitos. Coméntanos, ¿a qué nos referimos con parásitos arquitectónicos? Gracias, el placer es mío. Como ya lo dijiste, el ejercicio se llama máquinas urbanas, parásitos arquitectónicos. Por raro que parezca, en la arquitectura también podemos encontrar parásitos, aunque no de la forma tradicional. Estos son prototipos que utilizan una edificación existente para poder subsistir, ya sea a partir de su estructura, debajo o encima de ella, siempre apoyándose y necesitando de un huésped para sobrevivir y tener sentido. Suele darse en remodelaciones para crear nuevos espacios o para dar solución a problemas de una edificación antigua. En pocas palabras, estos dos organismos se unen para enriquecer mutuamente su desarrollo o simplemente su permanencia. Este proceso o relación suele definirse como simbiosis. A su vez, la simbiosis en la arquitectura suele darse de dos modos, según su lugar físico y de acuerdo a la duración de la relación. Según su lugar físico, de acuerdo al lugar físico donde comparten los seres involucrados, y de acuerdo a su duración en la relación, puede hablarse de una simbiosis temporal, también llamada itinerante, donde se podrían ubicar a los pabellones, o permanentes, como es el caso de elementos que se requieran por un tiempo más prolongado. Entiendo, pero ¿no crees que el parásito también podría denominarse simbionte? Podría ser otra forma de llamarlo, pues así se les llama a los dos individuos que se encuentran en esta relación. Dicho esto, podemos hablar del ejercicio. Para este ejercicio podríamos trabajar con módulos que se repiten X cantidad de veces en un mismo sitio o hacer un circuito de parásitos en un eje de la ciudad y que sea de baja escala para poder desarrollarlo en su totalidad durante este semestre, bueno, dadas las condiciones actuales. Es cierto, el uso de los mismos queda por cada estudiante, esto de acuerdo a los referentes y a la ubicación del lugar. Claro, claro. Ahora, partiendo de acá, podemos hablar de nuestro referente de Tribos en París, que precisamente cumple con estos parámetros, que sería la escala, primeramente, y la rehabilitación del edificio gracias a la aparición de este parásito. Sí, esta intervención es diseñada por el arquitecto francés Stéphane Maca. Disculpen mi francés. El concepto se basa en sanar las heridas de la ciudad y su patrimonio a través de la transformación. En este caso, toma como referencia los nidos en cuanto a su forma. Los seleccionamos ya que es el resultado de la búsqueda de espacios en desuso, que puedan volver a la vida como espacios residenciales con áreas verdes comunes, por medio de elementos prefabricados y ligeros que permitan crear espacios de acuerdo a las necesidades de los residentes, ya que no requieren de la adquisición de ningún lote. Esto dado que los derechos de construcción se obtienen a cambio de la renovación de partes comunes del edificio existente, que data de los años 70. Sí, bueno, lo que se busca es construir sobre techos de edificaciones abandonadas o en ruinas. Esto no siendo solo una solución ecológica o económica, sino también trabajar contra la expansión urbana. O sea, todo gracias a una nueva legislación que permita la intensificación urbana. Exactamente. Ahora bien, hemos hablado de la conceptualización y del referente. Nos queda hablar del lugar. Efectivamente, y el lugar que proponemos es un edificio encontrado en la carrera 22 con calle 19, la antigua sede de Unipred, ya que es un espacio que se puede recuperar y ser destinado a viviendas o como espacio público, ya que en la actualidad se encuentra ocupado ilegalmente, pues, siendo este el momento ideal para renovarlo y así, y dignificar las personas que están allí, brindándole posibilidades de aprovechar los espacios existentes y sanar pues las necesidades que se tengan. ¿Qué valores crees que tenga la edificación? Bueno,
Entre los valores de la edificación realzamos su ubicación y la extensión del espacio tanto en desuso como lo construido. Desde nuestra perspectiva, al realizar una renovación en este espacio, se mejoraría las condiciones de vida tanto de los peatones del sector como de los que viven en las inmediataciones, dado que al reactivar este espacio los índices de abandono bajarían y este volvería a ser un punto de referencia en la ciudad como lo era en su época. Hola muchachos, ¿qué tal? Aquí Luis. Quería comentarles acerca de unos proyectos de arquitectura que me llamaron bastante la atención y que apuntan hacia una arquitectura parasitaria. Pero antes de comentarles estos proyectos, quiero comentarles unos conceptos que van a ser claves para entender esta arquitectura. En el ámbito arquitectónico, estas arquitecturas parasitarias se agregan encima, en medio o incluso dentro de las edificaciones preexistentes. Y aunque reutilizar o expandir, digamos que es un concepto que ya nosotros tenemos claro, o sea, no es nuevo, estos complementos parásitos se distinguen porque contrastan ya sea en color, en material, en estilo o en proporción con sus anfitriones. Estas intervenciones buscan transformar y expandir el espacio arquitectónico, permitiendo usos alternativos, complementarios, que brindan una nueva perspectiva al público. También quiero comentarles el concepto de prótesis, que va mucho con lo que es el concepto de parásito. Estas prótesis son elementos que nada tienen que ver con los miembros en los que se implantan o a los que sustituyen, y que sin embargo interactúan cualitativamente con el cuerpo del anfitrión, mejorando sus antiguas prestaciones. Lo que más me parece increíble de estos términos es que estas intervenciones en ciertos modos son suplementos receptivos y activos, es decir, que son capaces de regirse por sí mismos y al mismo tiempo reestructurar, reimpulsar y hasta incluso potenciar al anfitrión a fin de trascenderlo más allá de sus propios límites. Es decir, puede llegarse a dar una especie de simbiosis entre estos dos volúmenes, entre estos dos organismos, ya que se unen para enriquecerse mutuamente y seguir desarrollándose. Bien, ahora sí, uno de los referentes que escogí fue el centro Higgins Hall del arquitecto Stephen Hall para el Instituto Pratt. Este se encuentra en Brooklyn, Nueva York, y este edificio acoge la Escuela de Arquitectura y se halla afuera del campus del Instituto Pratt. Está rodeado de un contexto en su mayoría residencial. Este edificio histórico se alza con un estilo neorrománico, completamente en ladrillo que data de 1890, compuesto por un ala norte, central y sur. Esta propuesta de Stephen Hall es mucho más actual, data del 2005, y es una respuesta a un incidente que sufrió la edificación en 1996, que debido a un incendio quedó destruida por completo el ala central. Este nuevo centro de Higgins Hall se construye donde antes existía este tercer volumen incendiado, y este ahora funciona como un elemento de conexión, un edificio creado para resolver la brecha e integrar el programa de dos bloques que durante mucho tiempo fueron independientes. El nuevo hall reconstruye la volumetría original en forma de H, incorporando nuevos accesos desde los patios este y oeste. Esta prótesis, creada por Stephen Hall para el Instituto Pratt, incorpora un importante contraste complementario a la esencia original del edificio. El volumen descansa delicadamente sobre 6 pilares de hormigón prefabricados con vigas y columnas de acero posteriores que forman la tectónica del edificio. El sistema de la fachada incorpora aislamiento blanco translúcido que protege los espacios interiores de las duras temperaturas y está formado por perfiles en U con vidrio estructural. Además, este nuevo edificio esta nueva prótesis alberga una serie de nuevos espacios funcionales que permiten dinamizar por completo este complejo, como lo son el nuevo acceso y recepción, así como nuevos estudios de diseño, aulas, oficinas multimedia y un auditorio en el sótano y una galería. Y el segundo referente que les quería comentar son las oficinas Parásito de la firma Sabor, construidas en Moscú en el año 2011. Estas oficinas nacen del concepto del hecho de que en esta ciudad la economía crece rápidamente y en donde hay escasez permanente de áreas para oficinas creativas. Esto además se suma al hecho de que en muchas áreas de Moscú se encuentra la presencia de varias edificaciones o varios edificios de muchos pisos con muros ciegos a sus costados y gran espacio entre ellos. Entonces este proyecto
prevé el uso de estos espacios libres entre los edificios de oficina para la creación de nuevas y originales oficinas que no bloquean el acceso al patio trasero de estas edificaciones, es decir, se encuentran suspendidas, apoyadas entre los edificios. El proyecto pretende crear un volumen de 3 plantas con una superficie cubierta accesible, dividido con paneles de suelo modular. La piel que le da forma a estas oficinas y que cubre los volúmenes dinámicos es una sola unidad estructural fija entre las fachadas ciegas de los edificios. Esta fachada poligonal principal está hecha de policarbonato celular, mientras que la fachada que se vuelve hacia el patio es completamente plana y de cristal. Lo que más me llama la atención de estas dos edificaciones es lo que les explicaba antes, que hay un gran contraste entre lo que era el edificio original, tanto en ambas propuestas como en la nueva, en los materiales, en la forma de construcción, hay una gran diferencia en materialidad, en color, en proporción, en todo, que realmente destaca mucho de ambas propuestas y que, bueno, considero que son bastante relevantes. Hola Ikemi, Hola, Jelly. hoy queremos hablar de la arquitectura parásita y te quería preguntar qué es ese término para ti. Yo creo que la arquitectura parásita es aquella arquitectura que busca complementar o ayudar un edificio, pero siendo en cierta forma ajeno a él en su forma o en su diseño. ¿Pero tú crees que se debería esconder o mostrar? Yo creo que se debería mostrar porque más allá de su función, debería tener un valor adicional para esa misma edificación. Sí, yo creo que algo que podría explicar mejor este concepto es la ampliación del Centro de Arte Contemporáneo en Castella, ya que es un museo y le pusieron como una adaptación. Lo que más me llama de eso de ese referente que dices, es que es como un parásito serpenteante por una pared, tiene como salientes hacia arriba y hacia los lados, pero no llega a cubrir completamente la pared. O sea, se nota que es distinto. Y tiene, esa pared tiene doble altura y tiene al frente un vacío. Creo que también resulta extraño y pareciera que estuviera como fuera del lugar. Eh, Parece que es por los materiales porque está revestido con casetones de plástico reusados que son negros y están agarrados a través de barras. Esas barras salen y da la impresión de que fuera como si, como un erizo de mar, ¿sabes? Sí, es que si hablamos un poquito también de la estructura, estamos hablando de un parásito que se encuentra adherido a una de las fachadas, en el cual se pueden contemplar unos salientes que están compuestos por un panel tipo sándwich, que este es acero, poliuretanos y acero, que además sirve como aislamiento acústico y térmico. Además, tienen un revestimiento muy peculiar, ya que son esos casetones de los que ya hablaste, que son de PVC y los cuales van atornillados a los paneles que evitan la exposición directa al sol. Estos salientes buscan también dar la ilusión de que están flotando y para ello utilizaron cartelas que van ancladas a la pared del huésped y vigas doble T, las cuales son su soporte. Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo es ese parásito útil en la edificación de la que hablamos? Bueno, en cuanto a eso, o sea, su intención es adaptar las prácticas artísticas a la demanda de nuevos escenarios, como aulas, que son estos salientes, y debajo de ellos aprovechan el espacio para hacer una plaza pública. Algo interesante también de ellos es que uno de sus herramientas
permiten ver la plaza, el cual genera así una conexión visual. Bien, ¿y esas aulas cómo se conectan? Bueno, ellos se conectan mediante pasillos que no solo conectan las aulas, sino que también dan acceso a las terrazas del edificio que antes estaban en desuso. Lo que me termina por parecer interesante del edificio es que genera a su vez una crítica a la arquitectura, porque no lo puedes meter dentro de una tipología formal y también nos dice sobre esa carrera que tienen los museos para hacer edificios como singulares, ¿no? Y también sobre la fachada súper tecnológica de los edificios contemporáneos, y en este caso genera más o menos lo mismo con materiales reutilizados. Creo que genera todo eso es una ventaja más allá de los metros cuadrados recuperados y de la dinamización de todo el espacio que hicieron con el proyecto. Sí, yo creo que este referente resume muy bien lo que pensamos de cómo debería ser esa arquitectura. En la densa y poblada ciudad de San Francisco, ciudad masificada por rascacielos, también hay viviendas al estilo victoriano. Dentro de esta ciudad se encuentra la calle George Allen y la avenida Brandt. Entre estas dos calles, estas dos avenidas, está el Hotel des Arts, que es un lugar turístico y es el centro de la ciudad. A él está próximo el transporte público y es el lugar de encuentro de muchos turistas. Este hotel posee 6 niveles y justo al lado de él se encuentra un restaurante también turístico llamado The Central. Posee una altura aproximada de 4 metros. Entre estos dos vecinos existe una gran diferencia entre altura, que forman un vacío aéreo urbano que nadie lo reclama en San Francisco. Vacío que hay mucho dentro de estas edificaciones de altura, niveles altos, bajos, se forman estos vacíos. Y es ahí donde el artista Mark Reichelman, junto en colaboración con el arquitecto Jenny Champan, dan nueva vista al frente de la calle Bush, adosando una pequeña cabaña al costado del Hotel des Arts y flotando sobre el prestigioso restaurante. Dicha cabaña es rústica, es temporal y se fija y se adosa como un parásito en la fachada noreste del Hotel des Arts, y fijada en este costado con materiales del siglo XIX. También se podría decir que con materiales de la época romántica. Dicha cabaña posee unas dimensiones de 7 metros de ancho por 9 metros de profundidad, con una altura de 11 metros. Paredes externas hechas con tablas recuperadas de hace más de 100 años. También se encuentra en esta cabaña, en la cubierta, un panel solar de una dimensión de 3 metros por 4, que en el día se carga e ilumina en la noche la cabaña. Esta cabaña le podría decir que es una arquitectura parásito, porque se adosa al costado del hotel, y también flota sobre el restaurante. En el interior de esta cabaña se puede observar el interior
a través de unas cortinas que dan una visión incongruente y cambian la vista aérea de toda la ciudad con esta arquitectura parásita que está flotando sobre el restaurante y se adosa a las paredes del hotel. Hola, soy Vanessa y junto a mi compañera Laura, hoy quiero que hablemos un poco, pues hasta estos momentos se nos ha presentado un término que es relativamente nuevo para ambas, que es la arquitectura parasitaria. Sí, Vane, y antes de hablar de ella, tenemos que definir qué es un parásito. Bueno, conocemos como un parásito a un organismo al que en este caso llamaremos huésped, que vive y se alimenta gracias a otro organismo, que en este caso lo vamos a llamar anfitrión. Y ocurre una simbiosis que, aunque en la mayoría de los casos se conoce porque le cause algún daño al anfitrión, en una menor escala se da el caso en el cual este parásito beneficia al organismo en el cual se está alojando. En la medicina tenemos un ejemplo que es que existen algunos estudios en los cuales se evidencia que los parásitos pueden llegar a tratar enfermedades autoinmunes, como es el caso de las alergias. Y bueno, Laura, con esto te pregunto, ¿cómo es la arquitectura parasitaria? Bueno, yo creo que la arquitectura parasitaria es un elemento que se posa o se adhiere a un edificio existente y el cual se aprovecha de su valor, que lo podemos llamar estructura o función. Y bueno, aquí aparece el término simbiosis porque son dos elementos distintos que se unen para conseguir un fin y ellos en conjuntos benefician a ambas partes. También en este punto aparece un término que sería prótesis, que nos puede ayudar a acompañar este tema. Este se refiere a algo artificial que se le añade, en este caso que estamos hablando de arquitectura, se le añade a un edificio para que sustituya a aquello que no funciona correctamente y de esta manera prolongar y mejorar su vida. Sí, y como tú lo mencionaste, el parásito puede ocasionarle tanto un daño como un beneficio al cuerpo que lo aloja o en donde se inserta. Y lo mismo se aplica en la arquitectura, porque si bien es cierto, lo puede opacar, pero también puede agregarle mucho valor a lo que existe. Y es como sucede en el proyecto de Vox, en donde se encuentran presentes los conceptos que mencionamos antes. Y este edificio está ubicado en Culver City, en California, y fue realizado por el arquitecto Eric Owen Moss. Sí, Laura, principalmente este edificio en su forma original era un almacén industrial que contaba únicamente con una planta. No se le conoce ningún valor arquitectónico y su contexto, además, eran puros edificios industriales. Una de las primeras problemáticas que se encuentran en la zona y que nos llamó la atención es que esta ciudad, ya que predominaba la industria, era una zona muy poco habitada. Y ahí se da el momento en el que el arquitecto Eric Owen Moss eh, empieza a querer reavivar tanto este edificio como la zona en general. Sí, Vanessa, y fíjate que, pues por ello, crea un conjunto de intervenciones en todo el sector, en donde coloca diferentes parásitos o diferentes intervenciones para diferentes edificios, renovando uno por uno con el concepto de espacios de oficina creativa, en donde todos tenían la finalidad de darle nueva vida a la ciudad. Es allí cuando en este almacén aparece el parásito llamado The Box, el cual respeta el edificio existente y se aloja en la parte superior del edificio. Y aquí se presenta una característica del parásito. Este contrasta con el edificio existente por su forma, ya que este parásito se presenta como un híbrido de una caja convencional ortogonal. Esta consta de 3 plantas y este parásito lo que hace es modificar la distribución interna del edificio, pero conserva su uso de almacén en la planta baja. Y lo que le añade es un nuevo uso de oficinas, de salas de reuniones, salas de conferencias, salas de talleres y galerías. Sí, otra característica que resalta del parásito es su materialidad, ya que sus paredes es un yeso de cemento casi negro y es por lo que resalta del edificio existente que pues ya son
eran paredes lisas en un tono claro. Otro punto importante al alojar este parásito y los demás realizados por el arquitecto, se logró reavivar la ciudad, darle una visión arquitectónica a la zona, y al estar ubicado cerca de una ciudad como Los Ángeles, se logró que llegaran pequeñas empresas que brindaran servicios de publicidad, de estudios de música, talleres, galerías, lo que generó miles de empleos y una nueva dinámica en la ciudad. Y lo mejor fue que sin derrumbar la mayoría de los edificios, sino más bien aprovechándose de ellos. Y ahora, como un último punto importante que debemos mencionar, es que el uso para el que fue pensado en primer momento este parásito no fue con el que concluyó. En un principio se pensó en darle un uso de un restaurante, que si bien iba a beneficiar a la comunidad entera, este parásito de Box se convirtió en un módulo que se adaptó a las necesidades presentes, refiriéndonos a las necesidades del almacén en el que se situó. Y esto es una buena conclusión, ya que se evidencia cómo este parásito sí pudo mejorar la vida del anfitrión, de aquella edificación que en un principio lo recibió y le otorgó más vida y una mejora evidente. Para nosotras, una estructura parasitaria viene a ser aquella que se posa sobre una edificación existente y que hace uso de sus recursos. Esta se puede diferenciar y se puede notar su presencia, pero no opaca a la edificación en la que se posa. Ambas estructuras coexisten, pero se distinguen una de la otra debido a que hay una marcada diferencia de estilo, de formas, de color, de materiales. Sin embargo, este parásito no está aquí para perjudicar al edificio anfitrión, sino que más bien se construye con la intención de aportarle un beneficio al mismo, y la existencia del parásito tiene sentido es gracias a esto. Es posible que el edificio anfitrión no necesite del parásito para mantenerse, pero su presencia le ayuda a mejorar. El parásito no se trata de una remodelación ni de cambiar el uso de la edificación en la que se posa, sino que se trata más bien de agregar un beneficio adicional, aun cuando su anfitrión no lo pide o puede seguir funcionando perfectamente sin este. Lo que hace que el parásito sea un parásito es que debe unirse a la edificación viva para aprovecharse de ella, pero a su vez le otorga un beneficio para poder mantenerse allí. De otra forma, el parásito en sí no tendría una vida lejos de su anfitrión, ya que su existencia cobra sentido únicamente gracias a este. El parásito no busca aprovecharse de una estructura vacía, sino más bien de un uso del cual beneficiarse. Es decir, que el parásito es quien realmente necesita a su anfitrión para poder existir, ya que este último, o sea, el anfitrión, puede continuar funcionando perfectamente sin la presencia del parásito. Pero al coexistir ambas estructuras en intercambio, esto se convierte en algo mucho más poderoso. El referente que decidimos tomar se trata del proyecto de la remodelación de la azotea Falkenstraße, que se encuentra en Viena, en Austria, hecho por una oficina llamada Kopp Himmelblau. El planteamiento se hizo sobre un edificio tradicional de Viena que ya estaba allí. El espacio original del edificio que ya existe se trata de un bufete de abogados quienes necesitaban más espacio y decidieron hacer la ampliación verticalmente. Centraron la atención al momento de diseñar el programa en una sala de reuniones y una serie de oficinas más pequeñas, era lo que necesitaban. Esta propuesta de programa se trabajó debajo de lo que sería el nuevo y característico techo, que se trata de una estructura parásita de acero que comprende un arco rígido que estructuralmente permite adicionar los 2 pisos que necesitaban dentro del edificio, y con unas superficies abiertas y cerradas de vidrio permiten controlar la luz y restringir una relación interior-exterior. Hablando del edificio original, sus nichos y ventanas totalmente tradicionales, rodeado de un contexto igual y muy característico, se genera un fenómeno totalmente contrastante con respecto a la intervención del techo. No hay proporción ni relación estética con respecto al contexto, ni materiales ni colores similares. En cambio, se trata de un punto focal hacia esa línea fuerte que, con la combinación de materiales, fractura la cubierta existente. Ellos, el equipo de arquitectos, definen el sistema constructivo como el cruce entre un puente y un avión, abarcando un concepto
espacial, llevándolo a una realidad constructiva.